Bueno, respetando la puntualidad de los que ya estamos presentes, voy a dar inicio, queridos jóvenes, qué gusto saludarles nuevamente. Buena noche a todos. Vean, el día de ayer, en este caso, se publicaba, bueno, realmente no lo sé si se publicó ya, pero nos compartían el calendario de segundos parciales. Imagino que la mayoría de ustedes, pues ya, pues, tal vez ya se publicó, ya lo observaron, pero no está de más recordarles las fechas de lo mismo y por tal motivo nuevamente se los indicaré. Bueno, eh, vamos a iniciar en la semana del 17 de abril. Iniciaríamos con teoría de la investigación, luego el 19 de abril, comunicación, el 21 de abril, en este caso, pues nuestra clase ciencia política, estaba revisando en el calendario el día viernes. Luego nos cambiaríamos de semana a la siguiente, día 25 de abril con economía y 27 de abril con introducción al derecho 1, ¿verdad? Entonces, para que estén ustedes sabidos y pues ahí lo puedan apuntar en sus agendas para que pues no se les vaya a olvidar, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar con el contenido de nuestro curso, queridos jóvenes. En la última clase platicábamos acerca de lo que era el capitalismo y el socialismo, ¿verdad? Y ya el día de hoy, pues en este caso vamos a terminar con las ideologías y luego iniciar con los sistemas políticos. Propiamente, más que todo, vamos a iniciar con el tema de la democracia. El último que nos faltó, que no pudimos analizar, fue lo que era el marxismo. El marxismo en sí, ¿verdad? En este caso, eh, sintetiza una propuesta planteada de forma práctica, de forma estructurada por Carlos Marx, de ahí toma su nombre, ¿verdad? Porque hace una dura crítica a la sociedad capitalismo, prácticamente es un, un sistema, una ideología contrario al capitalismo y supera o intenta, ¿verdad? Con estas reglas de creación, superar de una forma estructurada esa desigualdad económica y social que crea en este caso el capitalismo. Plantea, ¿verdad? Desde el punto de vista de su concepción, terminar o acabar con la lucha de clases, ¿verdad? O sea, la idea básica que pretende es que no exista, ¿verdad? Que en este caso todos de una forma equitativa puedan alcanzar la distribución equitativa de la riqueza. Ahora bien, lo que siempre ha sido básico y fundamental, por la cual aún no ha sido planteada como ideología propiamente dentro del ámbito del Estado, es que pretende acabar o abolir la idea básica de la propiedad privada, ¿verdad? En este caso, como el comunismo, pretende que no exista. Y eso a todas luces es un sistema que ha estado palpable ya por muchos siglos, ¿verdad? Inicialmente, por ejemplo, si ustedes recordarán, cuando se crea el Estado y el derecho, habían dos, o sea, la idea de introducción de derecho nos plantea dos ideologías, el idealismo y el materialismo. Y dentro de la corriente materialista se establece, ¿verdad?, que cuando el ser humano deja esa forma nómada de vivir, se establece un determinado territorio y ya comienza a crearse dentro de ese territorio relaciones de sentimientos de posesión, comienza esa percepción en la mente del humano de lo mío, de lo propio. Y comienza a establecerse mi territorio, mi familia, mis armas, mis animales. Entonces, eso conllevó luego del desarrollo de esta percepción la creación de la propiedad privada, que ha sido un elemento fundamental de evolución del ser humano, contrario a a la propiedad colectiva que se evidenció en los primeros siglos del desarrollo humano, cuando se desarrollaba lo que era la comunidad primitiva. Entonces, plantea, bueno, en este caso, pues es la única ideología política que sí plantea propiamente una estructura, ¿verdad? De ser una serie de pasos para poder ser implementada. Por tal motivo, también se le ha llamado un socialismo científico, porque es la única que sí tiene una estructura básica
¿verdad? Muy distinta a los otros que únicamente han sido pensamientos, creaciones, doctrinas que no llegan a patentizarse y que sí, en ese sentido, llegan a establecerse, ¿verdad? Como una idea de pensamiento llevada a un método científico. Es más, ¿cuáles son en este caso las principales ideas que plantea? ¿Verdad? En ese sentido, por ejemplo, desarrollar un comunismo moderno, ¿verdad? Eh, lo que establece es darle mayor contribución al valor en el sentido del ámbito del trabajo y desarrollo. Una idea de contraria al capitalismo, ¿verdad? Que da mayor énfasis a la parte consumista. Evitar, en este caso, la lucha de clases, evidenciando un desarrollo equitativo de la riqueza, ¿verdad? Y lastimosamente, ¿verdad? En ese sentido, la idea básica del marxismo nunca ha podido ser planteada porque siempre existe ante el ejercicio del poder del grupo que lo mantiene un sentido de desigualdad en el cual se evidencia un aprovechamiento de la condición populista o de poder que se mantiene y la forma inequívoca de cómo se plantea en la sociedad de forma no de distribución de riqueza, sino de forma de implantar pensamientos de fuerza obligatorios de cumplimiento colectivo, ¿verdad? Es más, en realidad se han intentado algunas estructuras que han logrado funcionar en algunos estados, ¿verdad? Por ejemplo, una idea social marxista implementada, por ejemplo, en Cuba. Les mencionaba la semana pasada, la última clase, les decía que, por ejemplo, lo interesante es el tema de su sistema de salud, siendo un sistema de salud a todas luces, ¿verdad? Preventivo, no reparador como el que nosotros tenemos. Un sistema que cuida al ser humano desde su concepción, en todo el desarrollo de su nacimiento y que posteriormente, pues en este caso, lleva un control obligatorio de medidas que pueden atenuar una enfermedad fuerte a largo plazo. Es más, les decía yo, por ejemplo, un éxito de los cubanos es que no es en este caso una medida que ha sido a todas luces implementada de forma arbitraria, sino que en este caso ha sido una medida en beneficio colectivo y que ha llevado años de implementar y que vemos el éxito de la medida en el sentido de que, como se los indicaba, el primer país latinoamericano en crear una vacuna contra el COVID-19. Lo único que en este sentido no fue autorizada para distribución a nivel internacional por la OMG, sino que única solo utilización en mecanismos de emergencia, que si hubiera sido desatada peor la pandemia de lo que ya fue, ¿verdad? Pudo haberse utilizado, no fue necesaria la utilización de la misma, pero ver el avance científico y médico que tiene en este caso, pues el área de medicina cubana en ese sentido, ¿verdad? Bueno, la que más nos hace énfasis en este caso y que le quiero dar énfasis el día de hoy es inicialmente el ámbito de la democracia, ¿verdad? El ámbito democrático, en realidad, el pensamiento democrático siempre ha estado presente en todo desarrollo evolutivo del ser humano. Desde, ¿verdad? Prácticamente desde la concepción misma del concepto que fue creado en Grecia, como su desarrollo y su concepto, el poder del pueblo. El artículo 141 de nuestra Constitución, que espero hayan dado lectura en Introducción al Derecho 1, ¿verdad? Que es el tema de la soberanía, nos manifiesta y nos indica que el poder, por ejemplo, radica en el pueblo. ¿Quién lo delega para su ejercicio? ¿Qué sucede? Eh, la idea básica que implementa la democracia es que quienes integran el Estado son quienes van a dirigir su camino, su destino, ¿verdad? ¿Por qué se crea en Grecia? Porque inicialmente, en este caso, solo los capaces
para poder decidir y tomar en este caso una resolución sobre un determinado tema, podían integrar esta decisión, este poder soberano. Es entendido que no era todo el pueblo, sino que unos cuantos instruidos que tenían la posibilidad económica, jurídica, política de poder, en este sentido, poder ser integrados dentro de ese eh, eh, pueblo muy, se podría decir, o esa cantidad de personas muy escogidas, porque ni siquiera las mujeres podían hacerlo, ¿verdad? Entonces, inicialmente eso se planteó, ¿verdad? Desde hace varios siglos y es conllevado luego, por ejemplo, después de la Revolución Francesa, con los pensamientos liberales que en este caso planteaban, es ya no existe una concentración del poder, porque si el poder radica en el pueblo, se va a hacer lo que el pueblo decida. Eso es una idea contraria a, por ejemplo, la monarquía, en este caso el pensamiento, por ejemplo, se podría decir hasta esclavista y luego feudalista que se implementó en la Edad Media, eh, del cual lo que se evidenciaba era la voluntad del gobernante de turno, ¿verdad? La voluntad del monarca, no la voluntad del pueblo. Era un sistema muy desigual, a todas luces injusto, que no evidenciaba esa decisión colectiva, sino en un sentido individual que se planteaba con la concepción de lo que quería el gobernante de turno. Posteriormente, pues, esta idea termina con la creación de la Revolución Francesa y se da la teoría de la división de funciones, que es establecida a través de la división de funciones que el poder establece, legislativas, ejecutivas, judiciales, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Luego vamos a más adelante en nuestra época ya actual, en un estado de derecho, ¿verdad? A través de ese poder soberano que el pueblo radica, decide su destino, ¿no? Pero ¿cómo se plantea? ¿Cuál es la idea básica, la teoría básica de una democracia? Hay dos corrientes. La teoría básica de la democracia, su génesis primario es que es la decisión del pueblo, pero de ahí se dan, en este caso, dos ramificaciones, o se podría decir dos concepciones. Una es que ese poder soberano del pueblo se manifiesta por mayoría. Es decir, la mayoría que toma la decisión, en este caso, esa decisión va a ser respetada. Y la minoría, que en este caso no tomó esa decisión, respetará esa decisión en virtud de haber sometido a su competencia también, en ese sentido, la decisión correspondiente. Es decir, o sea, la democracia establece la decisión de la minoría y la aceptación de la minoría, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque si no acepta la minoría, comienza en ese sentido a haber grandes dificultades de gobernabilidad, de polarización social, de división de clases o división social que puede implementarse o puede llevar a cabo una sociedad en el cual comienza a delegitimarse o a haber una desgobernabilidad como tal. Entonces comienza esa idea, o sea, la aceptación, la decisión que tiene la mayoría y la aceptación que la minoría ratifica. Proviene esa palabra de dos voces. Demos, que es pueblo, y Kratos, que es poder. De forma sencilla, poder del pueblo, ¿verdad? Manifestados, lo podemos hacer dentro de nuestro Estado de Derecho y nuestra Constitución, en el artículo 141, en el cual establece la soberanía, en la cual manifiesta que radica en el pueblo, ¿no? Ese sistema, en este caso, es un sistema político que el término de democracia es designado o referido para una forma de gobierno. Es un sistema político de gobierno que ejerce en este caso un poder real y que ha sido de forma sencilla bajo el concepto básico de administración de organismos del Estado, ¿verdad? Establecido en virtud de esa manifestación popular, ¿verdad? De forma directa o indirecta que se manifieste. ¿A qué sucede o a qué vamos con esto? Lo que ocurre es que hay una forma en la cual el pueblo elige y controla a sus representantes. La democracia se puede hacer de forma directa o se puede hacer de forma indirecta. Vamos a ver inicialmente el día de hoy, queridos jóvenes, la democracia directa. ¿Qué ocurre? En este caso,
Cuando hablábamos para que ocurra una democracia directa, es según su grado de participación. Lo que ocurre es que existe un conjunto de miembros de una comunidad y que se reúnen para tomar una acción en virtud de una resolución que vamos a tomar de forma colectiva, es una asamblea, ¿verdad? Por ejemplo, recuerdo yo algunos sucesos que, por ejemplo, se dan cuando teníamos, por ejemplo, clases presenciales. Era muy común, por ejemplo, ver al inicio del semestre, por ejemplo, ahorita el primer semestre, que las clases, por ejemplo, del S12, que es donde estaríamos, que es el edificio donde está primero, segundo, tercer y cuarto semestre, en realidad son clases pequeñas, ¿verdad? Son clases pequeñas. Son clases que fueron creadas en un momento dado, pensadas para un grupo de entre 60 a 80 estudiantes, lo cual a todas luces en nuestra realidad, eso es un ideal, porque no sucede. Nuestras clases, normalmente, por ejemplo, ahorita que ya se pensaba que íbamos a regresar a la presencialidad, se establecía un máximo de 125, 150, exagerando por sección, ¿verdad? El año pasado, por ejemplo, tuve en una sección de ciencia política, tuve 215 estudiantes, ¿verdad? Entonces, pues ni modo virtuales, no había problema, pues, ¿verdad? Pero en la clase física pensada para 80 estudiantes máximo era imposible. O sea, estamos sobrepasando prácticamente dos veces la totalidad de esa clase. Entonces, ¿qué ocurría? Regresando a la historia que les cuento. Iniciábamos nosotros clases y siempre, ¿verdad? Siempre habían personas que se quedaban sin lugar. 80 escritorios, 85 a lo sumo habían en el salón, y iniciábamos con clases de 105, 110 personas. O sea, entre 25 y 30 personas todavía estaban sin escritorio, ¿verdad? Entonces, yo siempre les planteaba, porque en las esquinas a veces hay espacios para meter por lo menos otra fila de unos 5 o 6 escritorios más, y les planteaba, hagamos la solicitud como clase, ¿verdad? A nuestras autoridades para que nos proporcionen por lo menos unos 10 escritorios más. Tal vez no soluciona el problema, pero 10 personas que en este momento están sentadas en el piso o algunas en la puerta paradas recibiendo la clase puedan ingresar y sentarse. En ese sentido les comentaba. Bueno, y les digo, o sea, la idea básica de democracia directa es la participación directa. O sea, si lo hablamos en nuestra clase, yo si no me equivoco, esta clase está como en 110 personas. O sea, estamos hablando de que la mayoría son como 56. Y el conectado 79, o sea, ya hay mayoría, ya hay quórum para tomar una decisión. Entonces, les plantea ahí un tema, ¿verdad? Como la sección que son, y en mayoría se decidía. O sea, esa es una participación directa, porque todos los capaces, todos los miembros de esta sección, podemos participar de esta reunión y tomar en este caso una decisión como tal. Esa es una participación directa. Eso ocurría, por ejemplo, en las ciudades-estado griegas, donde la participación era directa porque existían los factores para que se pudiera llevar a cabo. Pero en la actualidad, o sea, 17, 18, 19 millones de guatemaltecos en un espacio físico no pueden tomar la decisión. O sea, no podemos convocarlo para que tomen la decisión como tal. Imagínense en una clase, estamos hablando de 110 personas, reunir, por ejemplo, a todo primer semestre. En la noche, en la jornada nocturna, son 12 secciones. O sea, estamos hablando de que si hagamos fácil, 1000 personas, o sea, 1100 personas por sección son 1200, ¿verdad? En este caso, quitando que son 25, en realidad son como 1500 personas más o menos en la jornada nocturna. La jornada vespertina son 6 secciones igualmente. Pongamos de 100 personas, estamos hablando de que el primer semestre están entre 2000 y 2500 personas exagerando, ¿verdad? Estamos hablando en ese sentido de primer semestre. Pero ya, si habláramos de ya a nivel general, por ejemplo, de toda la universidad, o sea, estamos hablando por ejemplo, de la facultad, mínimo 15,000 estudiantes activos, por ejemplo, ¿verdad? O sea, 15,000, ¿dónde podríamos reunirnos? Tal vez así como ayer en el estadio Mateo Flores, nada más. Es un recinto donde podríamos reunirnos todos, por ejemplo. Pero para tomar una decisión sería ya complicado. Puede hacerse, porque podría hacerse, pero ya se vuelve mucho más complicado. O sea, no es el número, no los requisitos ideales que se busca para una democracia directa. Por eso es que en este caso, nuestro país es una democracia indirecta
representativa, que es el tema que me imagino no llegaremos hoy, sino vamos a ver hasta después del descanso de Semana Santa. Bueno, ahora bien, vamos a esto. Entonces, si no puede plantearse bajo qué condiciones sí puede realizarse. Y son las siguientes. Número uno, debe ser una colectividad pequeña, ¿verdad? Por ejemplo, los capaces en Roma, por ejemplo, en Grecia, estamos hablando de que eran personas mayores de 14 años, únicamente varones, ciudadanos griegos, ¿verdad? Y que no fueran, en este caso, descendientes o que tuvieran una descendencia impura, ¿verdad? Que necesariamente tenían que ser de dos ciudadanos griegos. No puede ser un ciudadano griego con una mujer que no fuera griega, por ejemplo. Entonces, había muchas limitantes y por eso es que era una colectividad pequeña. Todos eran iguales, o sea, por ejemplo, ¿cuál sería, si lo planteamos nosotros en nuestra sección, cuál sería esa igualdad ante la ley? El reconocimiento como estudiantes, la inscripción. O sea, nuestra inscripción, nuestro número de carnet, ¿verdad? Como estudiantes regulares del primer semestre de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales sería nuestra igualdad ante la ley, porque todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Todos tendríamos la libertad de expresar nuestro punto de vista. Y por ejemplo, les digo aquí, si les digo 89 personas, cada quien quiere plantear su punto de vista, creo que el tiempo de la clase no nos da para lo mismo. Ahora bien, imagínense que estamos hablando de 79 personas y hablando de 1000 personas, hablando de 2000 personas, hablando de un grupo de 15,000 personas, ¿no? O sea, eso en este caso implica mucho situación técnica y procedimental muy difícil, ¿no? Entonces, por eso es que se plantea la posibilidad de esa colectividad pequeña, porque todos pueden hacer valer sus puntos de vista, ¿verdad? Otra muy importante, el voto de la mayoría. Solo que aquí, insisto, antes se establecía así el voto de la mayoría y la minoría, si no aceptaba, simple y sencillamente no se le ponía de acuerdo, no se le ponía atención. Modernamente, las democracias en la actualidad sí influye mucho, ¿verdad? En este caso, esas dos vertientes, el voto de la mayoría, o sea, la decisión que toma la mayoría, pero la aceptación que la minoría va a refrendar. ¿Y cómo la va a refrendar? Con la simple aceptación de la decisión que se toma, ¿no? O sea, vamos a ver, muy importante. Si no ocurre lo que está ocurriendo en países como Venezuela, donde hay una gran división social, una gran polarización, unos están de acuerdo con el gobierno, otros no están de acuerdo con el gobierno, unos manifiestan ser mayoría, la oposición se manifiesta ser mayoría. O sea, comienza a haber en este caso esa polarización que a todas luces comienza a deslegitimar el ejercicio del poder y a implicar en ese sentido una ingobernabilidad muy palpable, ¿no? Otro muy importante es el interés generalizado, o sea, y considerable de cada uno de los integrantes de esa comunidad. Yo les planteaba a sus compañeros de la otra sección un tema bien interesante. Por ejemplo, cuando ustedes ya tengan 10 semestres, ¿verdad? Estamos hablando de que ya en su primer y segundo semestre, a partir del otro año ustedes ya pueden participar en cualquier elección que se plantee en nuestra facultad, ya sea para decano, ya sea para representante estudiantil, o sea, el requisito mínimo son 10 cursos ganados, ¿no? Entonces, ya en ese sentido, pues ya son considerados en igualdad de condiciones como los demás estudiantes para la elección. Pero lo interesante es que, por ejemplo, en el padrón más o menos estudiantil de nuestra facultad rondará tal vez los 20,000 estudiantes, ¿verdad? Un poco más, imagino yo. Y lo interesante de todo es que un interés considerable no hay, ¿verdad? El estudiante que quiere participar de esas elecciones. ¿Qué les digo? 1,500, 2,000 votos, exagerando, 3,000 votos cuando hay una buena participación. O sea, eso prácticamente de los 20,000 vendría siendo el 30% del interés considerable del ciudadano. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, y es un reflejo a todas luces de nuestra sociedad. Veamos, por ejemplo, los niveles de participación a nivel político que han habido en las distintas elecciones. O sea, la participación, el porcentaje de participación de los ciudadanos empadronados realmente no es alto, ¿no? Realmente no es alto. Hemos llegado en elecciones que tienen muy buena participación,
¿verdad? A un 58, un 62% de participación. O sea, sobrepasamos sí la media, sí, pero no llegamos a lo ideal, que sería un 70, un 80% de participación. Eso estamos hablando en primera vuelta electoral, ¿verdad? En segunda vuelta electoral los números caen estrepitosamente. ¿Verdad? En la segunda vuelta electoral, por ejemplo, la participación en primera vuelta que ganó Sandra Torres en primera vuelta la última vez, la participación llegó al 59,65% de participación, casi 60% de participación. Y en segunda vuelta, por ejemplo, cayó hasta el 51,75, si no me equivoco, de participación. Son prácticamente casi los 9 puntos porcentuales de la participación, en lo cual bajó, ¿no? Bajó considerablemente. Y esta es una de las que más hubo participación, porque hay algunas que no llegan ni al 35% en segunda vuelta como tal. Entonces, que haya realmente un interés generalizado y considerable, eso es otro tema muy importante, ¿verdad? Hay personas que, en este caso, les digo, miren, por ejemplo, ahorita ya se cerró el padrón electoral y ahorita en este caso es un mes para depurar el padrón electoral. Depurar en el sentido de que, por ejemplo, imagínense ustedes, ya está empadronado, pero sufre un accidente y fallece, ¿verdad? Ya está dentro del padrón, entonces, ¿quiénes fallecieron dentro de este periodo? ¿Quiénes están empadronados, pero ahora comenzaron a trabajar en la Policía Nacional Civil, los cuales no pueden votar? ¿Quiénes están empadronados, pero, por ejemplo, trabajan en la Policía Nacional de Tránsito, no pueden votar? ¿Quiénes pertenecen al ejército, por ejemplo, así? ¿Verdad? Más o menos. Entonces, ese interés generalizado y considerable realmente es muy importante, ¿verdad? Es muy importante. Eh, Habría que analizar, como les digo, ¿verdad? Habría que analizar realmente si existe o no existe ese padrón. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el padrón electoral, la gran deficiencia que va a tener en esta elección es de las personas jóvenes, ¿no? Los jóvenes, simple y sencillamente, era el foco central de importancia del Tribunal Supremo Electoral y a todas luces es un fracaso muy, muy grande, es un fracaso enorme, ¿no? O sea, imagínense su planteamiento de proyecto eran 9,8 millones de guatemaltecos. Y si mucho, van a llegar al 9,3. O sea, estamos hablando de que más o menos medio millón de guatemaltecos, que era su punto máximo promedio, no van a estar, en este caso, empadronados y aptos para su votación. A todas luces es un fracaso en ese sentido. O sea, si ustedes se dan cuenta, el último padrón electoral estaba más o menos como en 8,5 millones, ¿no? De 8,5 millones a 9,3, realmente no es un crecimiento exponencial para la cantidad de años que han pasado en la última elección, muy, muy alto, ¿verdad? O sea, la idea básica era que al menos, o sea, hubiera sido lo ideal, hubiera un padrón electoral de 10 millones de guatemaltecos, lo cual todavía está muy lejano, ¿verdad? O sea, muy, muy lejano. Otro fracaso rotundo, ¿verdad? Es en este caso el empadronamiento, por ejemplo, de los migrantes, ¿verdad? Sobre todo en el ámbito de Estados Unidos, por ejemplo. ¿Verdad? El padrón electoral antes iba o rondaba los 60,000 guatemaltecos, que realmente es un padrón muy, muy bajo, ¿verdad? Para la cantidad de guatemaltecos. Se estima que hay alrededor de 3 millones de guatemaltecos viviendo en los Estados Unidos, ¿verdad? Eh, no necesariamente existen de forma legal, es entendido, ¿verdad? Pero eso no es limitante para el ejercicio de su derecho constitucional de elegir y ser electos. Pues evidentemente es de los primeros resultados lamentables que están en este caso esta elección, ¿verdad? El lamentable nivel de empadronamiento que hay, ¿no? Empezando por eso, ¿no? Y otras cosas que habría que analizar también, pero por ejemplo, como le digo, el interés genuino, ¿verdad? Y a pesar de eso, estoy seguro, jóvenes, si se dan cuenta, 9,3 millones de guatemaltecos empadronados, y estoy seguro que si van a llegar a votar unos 4 millones, estamos hablando de un poco menos de la mitad, 4,5 millones, sería la mitad, un poco más, sería un éxito, ¿no? Es un éxito. Yo lo veo muy, muy, muy lejano, ¿no? Muy lejano. Yo pensaría que estamos, cuando vean los números, 3,8, 3,9 millones de guatemaltecos van a decidir en este caso el destino de nuestro país, o vamos a decidir el destino de nuestro país en las próximas elecciones, ¿no? Bueno, otro muy importante
esa capacidad que el ciudadano tiene para acceder a cualquier cargo público. Eso sí se refleja luego, lógicamente, luego en la democracia indirecta y participativa. Es un pilar fundamental, es un pilar fundamental. Pero analizando estos casos, estas condiciones para que se realice la participación de forma directa, lo que evidenciamos es que en latitudes como la nuestra, en un Estado de Derecho como el Estado guatemalteco, es imposible. O sea, democracia directa no se puede hacer. Ahora bien, eso no es solo el reflejo de Guatemala, es el reflejo a nivel mundial. Pero sí se han implementado algunos instrumentos de democracia directa que sí pueden hacerse y que sí en este caso prácticamente en Guatemala también los ha implementado. Y existe, por ejemplo, hay varios, vamos a ser cuatro, son para mí los más importantes. Los métodos de democracia directa que pueden ser palpables. El referéndum, por ejemplo, ¿verdad? En este caso se le consulta al pueblo para que apruebe o desapruebe o rechace, ¿verdad? Un texto constitucional, una modificación constitucional ya realizada. Esto, si ustedes en este caso lo van a ver, queridos jóvenes, cuando estén en Derecho Constitucional, si no me equivoco, es en el tercer semestre, ¿verdad? ¿Cuáles son el planteamiento de reformas constitucionales y el trámite de las mismas? ¿Verdad? Entonces, como les digo, sí se puede plantear. ¿Y por qué? Porque aquí entonces se le consulta a los aptos para que tomen una decisión, pero sobre un contexto que ya se realizó. O sea, solo para que la aprueben o la rechacen, ¿no? Para que la aprueben o la rechacen. Vamos a esto. Evidentemente, o sea, aquí siempre se manifiesta que es un método de democracia directa, pero tampoco es de forma 100% fiable. ¿Por qué? Porque lo ideal sería que ante esa cantidad increíble de guatemaltecos que va a quedarse sin empadronar, que son prácticamente más de medio millón de guatemaltecos, hay una desigualdad en ese sentido, porque ellos pueden también tomar la decisión, pero como simple y sencillamente pues no se logró, no están aptos para el voto, pues ahí inicia ese punto básico en el cual pues no hay esa cantidad o hay ese faltante, por decirlo de una forma sencilla. Otro muy importante también es el plebiscito. Nuevamente es una consulta al pueblo, pero aquí es para que de forma directa apruebe o rechace una medida a implementar. Una medida a implementar, ¿no? No está implementada, no es para que, ok, hicimos esto, acéptenlo o no acéptenlo, eso es el referéndum. Esta es una medida que pretende implementarse. Ejemplo claro en este caso, el tema de Belice, por ejemplo, ¿no? O sea, a todas luces, 200 años de medidas diplomáticas no han logrado, por ejemplo, resolver el problema de Belice. Entonces, se implementa, ¿verdad? O se crea la idea de consultarle al pueblo si desean que el sistema, perdón, que la solución se lleve a cabo mediante una Corte Internacional de Justicia. Tanto en Belice como en Guatemala se llega de acuerdo que sí. Entonces, se le consulta al pueblo nuevamente, ¿verdad? Una consulta de sí o no, ¿verdad? Pero para tomar una medida, todavía no se ha decidido que se va a tomar, para que se tome. Es distinto al referéndum, cuando esta medida ya se implementó y solo van a aprobarla o rechazarla. O sea, se pregunta, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo? Esto ya se hizo. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? La siguiente, el plebiscito es para decidir si se implementa o no se implementa la medida, ¿no? Bueno, otro muy interesante, queridos jóvenes, dentro de esta concepción de los métodos de democracia directa, es, por ejemplo, la iniciativa popular. Es, en forma sencilla, ¿verdad? Es un mecanismo de recopilación de firmas para implementar una iniciativa de reforma constitucional. Bueno, vamos a esto. ¿Qué sucede? En Guatemala eso se ha planteado y se ha realizado de forma directa. Por ejemplo, hace algunos años, hace más o menos como unos 3 o 4 años, había un movimiento social de varias organizaciones que se autodenominaron Pro Reforma. ¿Ah? Pro Reforma. Pro Reforma lo que hacía es que se iba a los parques, a los lugares de concentración de la población para solicitar su firma y su número de identificación y su nombre en virtud de solicitar ciertas reformas constitucionales que solicitaban se implementaran. Esto ya ser presentado ante los diputados del Congreso para incitar una reforma constitucional.
pues no, simple y sencillamente, pues no dio resultado, ¿verdad? Pues en este caso. Les digo, ¿por qué es importante ello? Porque sí, por ejemplo, en el tema que ustedes también ahorita están viendo en introducción a derecho, en este caso, todo el proceso de creación de la ley, o sea, lo que es la legislación. Y como primer punto, ahí vieron ustedes, en este caso, quienes tienen iniciativa de ley, ¿verdad? No es lo mismo, yo les decía a mis estudiantes en la sección de Introducción a Derecho 1, no es lo mismo que tener iniciativa de ley que tener iniciativa para reforma constitucional. Son dos cosas distintas, ¿verdad? Entonces, la iniciativa popular es un mecanismo en el cual se implementa la democracia directa porque amparado en nuestra constitución, porque establece que con 5,000 habitantes de la República de Guatemala aptos para el voto, se puede solicitar ante las autoridades competentes quienes tienen iniciativa de reforma a la Constitución, pues una reforma constitucional. En ese sentido, pues amparada en nuestra Constitución, se recolectan las firmas para incitar una reforma a la ley, una reforma constitucional, y se presenta ante nuestros representantes que son los diputados, ¿verdad? Entonces, esto sí es palpable en nuestro país, es factible. Pero vuelvo a insistir, no hay que confundir iniciativa de ley, que es lo que estamos viendo posiblemente, a iniciativa de reforma, que ahí dentro de iniciativa de reforma se establece que son 5,000, ¿verdad? Personas aptas para el voto y que pueden presentar, iniciar o incitar una reforma constitucional. Y el último, ¿verdad? Del día de hoy, queridos jóvenes, es, por ejemplo, el tema de la revocación de mandato. Esto ha sido siempre un tema de discusión, de análisis, y que lastimosamente en latitudes como la nuestra no ha sido factible implementarlo. Hay mucho miedo de los gobernantes, de los representantes del pueblo, los diputados, de una implementación como esta, y hubo mucho miedo, por ejemplo, al implementarlo constitucionalmente cuando se crea la Constitución. Lo que sucede es que es un procedimiento constitucional, ¿verdad? Bueno, aquí en nuestra latitud sería constitucional, un procedimiento en virtud del cual el ciudadano puede solicitarle a un gobernante, a un funcionario, el cese de su cargo, ¿verdad? Antes de su término o del periodo respectivo. Eh, en realidad, ¿verdad? O sea, eso no se permitió, no se planteó en nuestra legislación, a pesar de que sí hubo una discusión sobre la misma. En las, en las agendas, en las referencias de las agendas que se llevaron a cabo de la Asamblea Nacional Constituyente, sí hay muchas referencias de que el tema fue tratado, fue analizado, fue totalmente discutido y simple y sencillamente no se llevó a cabo y no se llevó a la práctica. Es más, no es solo nuestra latitud guatemalteca. A nivel latinoamericano, solo en Bolivia hay un referente constitucional de revocación del mandato, ¿verdad? Que fue, y ni siquiera se aplica como idealmente hubiera sido, porque se aplica durante el periodo del funcionario, poder plantearse la posibilidad de solicitarle al órgano encargado, que en este caso sería el órgano político de decisión, en este caso democrática, como podría ser, por ejemplo, un tribunal supremo electoral, ¿verdad? Solicitarle la implementación de una iniciativa para cesar del cargo, para solicitar en este caso una medida, una consulta al pueblo para cesar del cargo a algún funcionario. Licenciado, una consulta referente a eso que usted está hablando, ¿se podría decir lo mismo que pasó en Perú con el presidente que quiso hacer un golpe, que le hicieron su golpe de Estado a los mismos diputados? Ok, vamos a esto. En el tema este de Perú, ahí sí realmente le digo, lo que sí va a hacer ahí es un proceso similar al guatemalteco, ¿verdad? En el cual ante las luces ahí, por ejemplo, en Guatemala, si se determina, ¿verdad? La incapacidad mental, ¿verdad? De un presidente puede cesarse del cargo. No es una revocación o sea, sí tiene los efectos de una revocación del mandato, mas no es la implementación el procedimiento que estamos tratando. Porque, por ejemplo, aquí en Guatemala, si se demuestra
que hay una incapacidad mental o física para que el gobernante de turno, entiendas el presidente de la República, pueda continuar en el ejercicio del cargo, pues sí se le puede cesar del mismo. Lo mismo sucede en cualquier país que utilice un Estado de Derecho, ¿verdad? Lo que ocurre es que, por ejemplo, eso intentaban implementar en Perú, ¿verdad? Con el presidente Castillo. A todas luces, ¿verdad? En este caso, llegó con mucho apoyo popular, ¿verdad? Eh, pero su mal manejo político o ha conllevado a esa grave situación jurídica, política y social que está viviendo Perú. Pero ahí era más que todo una forma de cesarlo por incapacidad mental, ¿verdad? Por incapacidad, ahí sí le llaman en este caso incapacidad mental, no tanto por su procedimiento de raciocinio, sino por las faltas o falencias en el manejo político. En Guatemala puede suceder lo mismo, ¿verdad? Pero la revocación del mandato va encaminada a que el pueblo, o sea, a que al ciudadano le solicita al órgano de elección un procedimiento para que mediante la decisión democrática se le revoque el cargo, ¿no? Eso no existe en ningún estado a excepción de Bolivia y que no fue implementado de esa forma. Lo que ocurre es que en Bolivia, en su constitución, sí se plantea la posibilidad de una revocación del mandato ante solicitado por un conjunto de ciudadanos ante un órgano de elección. Eh, lo interesante es que, por ejemplo, aquí fue planteado de otra forma. El presidente Evo Morales lleva 2 periodos en el ejercicio del poder, ¿verdad? Se ha planteado ahí se podía llegar a la presidencia y la Constitución permitía la reelección continua, ¿verdad? Entonces se solicita, en este caso, llega a la presidencia, termina su periodo constitucional y en este caso se postula nuevamente para una reelección, la cual a todas luces ganó. Solo una reelección. Luego de ese periodo, en este caso, se permite la reelección, pero discontinua. Quiere decir que Evo Morales ya no se podía postular nuevamente para ser candidato a presidente, sino que debía pasar un periodo y luego podía regresar nuevamente. Evo Morales, ¿verdad? En este caso, solicita ya llegando el periodo más o menos como a 2 años antes de que terminara su segundo periodo, inicia a hacer su movimiento político, jurídico y intenta reformar, en este caso, su constitución para que se permita la reelección de manera continua, de forma indefinida. Eh, ¿Qué sucede? Lo que ocurre es que llega hasta en la corte, ahí en su corte de constitucionalidad se podría decir, y dentro del trámite, los magistrados establecen que debe consultársele al pueblo si se le permite una nueva reelección a Evo Morales. Se lleva a cabo esa consulta al pueblo, un mecanismo de democracia directa, y el pueblo le manifiesta a Evo Morales que ya no, ¿no? Ya no. O sea, que él ya no puede postularse, que termine su candidatura, que ya no puede postularse, que si quiere regresar, que regrese en un periodo discontinuo. Bueno, eh, en resumidas cuentas, por decirlo de una forma, eh, no toman relevancia de esta decisión soberana del pueblo de forma arbitraria y de forma a todas luces legal, pero se podría decir en este sentido, manejando, ¿verdad? Las leyes a su antojo, permite, ¿verdad? La Corte de Suprema de Bolivia, la Corte Constitucional, bajo nuestro ámbito guatemalteco, que pueda plantear su reelección. Se plantea nuevamente la reelección. En la reelección, la Organización de Estados Americanos manifiesta en un comunicado que no pueden garantizar el ejercicio pleno del voto del ciudadano boliviano, ¿verdad? Y directo del mismo, y que tienen ciertas dudas, ¿verdad? Muy fuertes para considerar que hubo una manipulación de la elección y que en la misma, en este caso, no se garantiza, ¿verdad? Que el gobernante electo, que en ese momento nuevamente había sido Morales,
tenga, ¿verdad? En este caso, la legitimación para el ejercicio del cargo. Simplemente no le importa, toma posesión, ¿verdad? Y evidentemente después comienzan la gran polarización social, las marchas a nivel de país y termina, pues, ustedes saben perfectamente, teniendo que salir del país Evo Morales, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, no fue precisamente una revocación del mandato, fue un proceso en el cual se hace el planteamiento de consulta al pueblo para presentar él nuevamente una candidatura a una reelección, ¿verdad? Pero en su constitución sí establecen el mecanismo de renovación, de revocación del mandato. Es más, bajo ese concepto es que cuando él ya toma el poder en la tercera elección y comienza a establecerse un movimiento social para solicitar ser cesado del cargo, enfocándose en el tema de la revocación del mandato, ¿verdad? Es el único antecedente a nivel latinoamericano. No hay otra, tal vez posiblemente, yo les digo, tampoco es que he leído todas las constituciones de Latinoamérica, sería mentirles, es imposible eso. Solo alguien que tuviera realmente mucho tiempo y fuera muy docto en la materia de derecho internacional tal vez lo hace. Yo no lo he hecho, soy bien sincero. Y al menos no he visto otro referente de una revocación del mandato como lo postulaban ahí en Bolivia, ¿verdad? A otras latitudes, por ejemplo, un derecho anglosajón sí existe en Estados Unidos, por ejemplo. Recordemos que a la mitad del periodo se puede plantear, en este caso, en el ámbito del presidente, si continúa y cumple su periodo constitucional o debe cesarse el mismo. Eh, Mucho de esto, en este caso, en Estados Unidos, no ha sido, al menos en su época actual, en la cual se le dé se le cese del cargo a un presidente, aún no terminando su periodo respectivo. El último, si no me equivoco, fue por el caso Watergate, que fue en este caso, ay, se me fue el nombre del presidente. No me acuerdo. Se me olvidó, me acuerdo del caso y no me acuerdo del presidente. Es no, Trump, me acuerdo ahorita, pero no fue Trump. Bueno, perdón, no me acuerdo el apellido del presidente ahí, pero fue en este caso por escuchas telefónicas, el famoso caso de Watergate que fue en Estados Unidos. No me acuerdo ahorita el nombre del presidente, perdón, ¿verdad? Bueno, vean, queridos jóvenes, por el tiempo, ¿verdad? Pregunto si hay alguna duda, algún comentario. Hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. Pregunto, queridos jóvenes, ¿estamos bien? Todo bien. Gracias, Natalie. Ok, bueno, vean, queridos jóvenes, me voy a tomar un minuto más de su tiempo, estimados compañeros, solo para hacerles una recomendación. Vean, ya no nos vamos a ver, en este caso, en esta semana, nuestro examen, perdón, nuestra segunda día de clases de esta semana sería el día viernes, pero ya el día viernes comienza en este sentido el asueto de Semana Santa. Entonces, pues como nos vamos a ver después de Semana Santa, yo les doy una recomendación. Vean, disfruten, si pueden disfrutar este descanso, este asueto, disfrútenlo con su familia, con sus seres más cercanos. Si tienen que trabajar, pues agradezcanle a Dios que tienen trabajo. Yo comentaba con un compañero que le doy clases en una universidad privada el día sábado, y él me comentaba que pues él es cuando más trabaja, él trabaja en un restaurante y no cierra, o sea, prácticamente es cuando más actividad hay. Pero él me decía, mire, me siento tranquilo, me siento feliz, porque tengo un compañero que hace un mes se quedó sin trabajo y él desea trabajar, ¿verdad? Desea trabajar. Entonces, ahorita le doy la palabra a Sandra. Entonces me decía él que, por ejemplo, está agradecido por tener trabajo, agradezcan en este caso su trabajo, queridos jóvenes, ¿verdad? Si tienen que trabajar, pues por lo menos eso nos lleva alimento a nuestro hogar, ¿verdad? Le doy la palabra a Sandra y te continúo. Dígame, Sandra. Buenas noches, licenciado. Perdone, ¿la Buenas. iniciativa popular es solo para reformar la Constitución o cualquier ley, cualquier otra ley? Gracias. En nuestro país como Guatemala está constituido la iniciativa popular únicamente para reforma constitucional, ¿verdad? Es más, cuando ahorita en derecho, ustedes vean, por ejemplo, quiénes tienen iniciativa para presentar iniciativa de ley, iniciativa de reforma. En la iniciativa de reforma van a encontrar que constitucionalmente establece que 5,000
personas, habitantes de la República aptos para el voto, pueden incitar la reforma constitucional. Pero aún así, si se puede plantear para una reforma constitucional, entendería que puede plantearse también para una reforma de carácter ordinario o reglamentario, lo cual no es muy, no es que también suceda mucho, ¿verdad? Soy bien sincero, es muy extraño ver que se dé la iniciativa popular, ¿verdad? Muy claramente. Por ejemplo, ProReforma lo intentó hace 4 o 3 años y no llevó a cabo su situación, ¿verdad? Bueno, gracias. Bueno, con gusto, Sandra. Bueno, les decía, en ese caso, queridos jóvenes, deseo de todo corazón que descansen, aprovechen este tiempo para estar con sus familias. Si van a disfrutar o vacacionar, pues háganlo con cuidado, sin excesos. Por favor, no tomen y manejen, no tomen y se metan a la piscina, no se metan a la playa de esa forma, ¿verdad? Si quieren tomar, pues háganlo, pero en este caso no hagan esto que les menciono. Si van a actividades religiosas, pues disfrútenlas igualmente. Y les hago esta solicitud y estas recomendaciones. ¿Por qué? Hace más o menos como 7, 8 años, ahí en presencial, en la universidad, pues había un estudiante que frente a nosotros, o sea, frente a la cátedra, se sentaba 1 o 2 lugares más o menos en las filas y siempre hacía preguntas, ¿verdad? O sea, yo estaba acostumbrado a que él, desde que ingresó el primer día de clases, comenzó a hacer preguntas, estaba acostumbrado. Llegó periodo de Semana Santa y nos fuimos de vacaciones. ¿Qué sucede? Después de Semana Santa ya no llegó. En San Carlos para mí es muy común eso, ¿verdad? Sucede mucho. ¿Por qué razón? Porque hay muchas personas realmente de ser tan 10, 15, 20, de continuar estudiando. Entonces me llamó la atención, pero tampoco fue que lo vi tan relevante. Días después, para ser claro, una semana y media después, algunos de sus compañeros que se sentaban cerca de él, pues me comentaron que lamentablemente había fallecido. Resulta que fue a la playa de Monterrico y un alfaque, ¿verdad? Lo lleva adentro del mar y lastimosamente pues se ahogó. Para mí fue una noticia muy triste en ese momento, ¿verdad? Lamentable. De verdad, de todo corazón deseo que no les pase a ninguno de ustedes ni a sus familias. Por favor, de todo corazón, aunque no los conozco ni físicamente y tal vez en este caso, pues también en ocasiones lamento no poder decir su nombre, son tantos que lo lamento mucho. Deseo de todo el corazón que todo lo hagan con bien, ¿verdad? Y que regresen en este caso la siguiente semana después de Semana Santa en bien a seguir sus estudios. De todo corazón, descansen jóvenes, trabajen los que tenemos que trabajar y pues en este caso aprovechar a retomar fuerzas y pues de todo corazón que descansen esta Semana Santa, ¿verdad? Si no hay nada más, si no hay ninguna duda, lo dejo hasta acá. Un abrazo a todos, que estén muy bien, estamos en contacto. Buenas noches. Gracias, licenciado. Gracias. Gracias, licenciado. Buenas noches. Y gracias. Igualmente, jóvenes, buenas noches. Azucena, ¿te escucho? ¿No? Ok. Bueno, buenas noches a todos, muchachos, que estén muy bien. Gracias, licenciado. Igualmente, Melanie.